Hola, hola a todos. Bienvenidos nuevamente a un episodio de Biobarica Talk. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado especial, el doctor Sebastián Meldelberg. La verdad que nos ha acompañado desde el 2024, que se unió a la red Biobarica. Sebastián es cirujano general, especialista también en cirugía bariátrica. Él se encuentra hoy en Santa Rosa, La Pampa, y dirige el Centro Pampa Hiperbárica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Fabricio. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por aceptar. Había quedado pendiente, nos teníamos esta deuda por el último summit que estuvo acontecido y la verdad que no queríamos perder la oportunidad de tener tu testimonio, tu experiencia, que además venís trabajando con la cámara y con tus pacientes teniendo excelentes resultados. Sebastián, lo primero que me encantaría que charlemos un poco antes de entrarnos en la medicina hiperbárica y en la cámara en sí misma, desde tu punto de vista como especialista, como cirujano, ¿cuáles crees que son hoy los principales desafíos de un postoperatorio que no dependen directamente de la técnica quirúrgica? Es decir, pongamos este escenario ficticio, ¿no? De una cirugía impecable, con técnica impecable, pero hay variables, digamos, inherentes al paciente u otras que quiero que me las cuentes. ¿Cuáles crees que son esos principales desafíos hoy? Y yo creo que, como vos decís, variables hay muchas por parte del paciente, parte de la tecnología que uno puede usar y por parte de uno mismo, de experiencia, ¿no es cierto? Creo que esas son las variables que más entran en juego y lo que más todavía es que cada paciente, por más que parece que son iguales, son diferentes. Entonces, un poco lo que hacemos, y creo que hacemos todos con esto y con cirugía, es hacer como un targeting y hacer como ser un sastre del paciente, ¿no es cierto? Donde vos lo que haces es a cada paciente le tratás de ofrecer y de acuerdo a lo que encontrás, lo mejor posible para ese paciente, ¿eh? Así sea una vesícula, sea un colon, sea una tiroides, sea una cirugía bariátrica de la obesidad, sea una hernia o lo que vos trates en cada paciente. Y en ese sentido, Sebastián, perdón que te tuté, ¿no? Ya nos Sí, conocemos de rato. Eh, Quiero hablar particularmente de la recuperación de los tejidos. sí. Sabemos, por supuesto, que justamente también están involucrados muchísimos elementos en la recuperación de los tejidos. Como bien lo decías, ¿no? Es clave personalizar y tener en la cabeza siempre la individualidad del paciente, ¿no? Cómo puede reaccionar independientemente que tengamos el mismo diagnóstico o que hagamos la misma cirugía. Hay variables que son inherentes al paciente, al ambiente, a su recuperación, que no tienen que ver directamente con cómo performamos, ¿no? En tu caso, la cirugía. Ahora, en esta recuperación de los tejidos, tal como lo decía, ¿sentís que la biología del paciente tiene que ver mucho con esa recuperación? O sea, ¿hay diferencia para vos muy marcada de acuerdo, por ejemplo, a un paciente, no sé, de un grupo etario menor, con una patología metabólica o no? Y sentís que la oxigenación de los tejidos, y acá sí entramos un poco en tema, tiene que ver con esta recuperación de los tejidos. Sí, creo que es fundamental, principalmente una de las cosas que más nos afectan es el cigarrillo, ¿no? El Mm, cigarrillo que es, y todo lo que es oxigenación del tejido, que uno no lo entendió tanto hasta que empecé a hacer esto. Cuando uno claro, empezó a hacer esto, se dio cuenta de que vos podés modificar y podés modificar pequeñas variables para mejorar de acuerdo a lo que tenés. Sí hay pacientes que una obesidad extrema, cierto tipo de pacientes donde te cuesta mucho más o cuando uno hace ciertos tipos de cirugía donde las incisiones son grandes, digamos, lo que uno hace es un daño para hacer un beneficio. La claro, cirugía vos lo que haces es corregís ciertas enfermedades o tratás de corregir ciertas enfermedades y para eso generas un daño, mayor o claro. menor. Un daño Y la medido, verdad que- digamos. sí, sí, sí. Y la verdad que lo que uno trata con todo este tipo de cirugías mini invasivas y todo este tipo de técnicas, que es como el hiperbárica, es mejorar la performance, como vos decís, del paciente y la salida, tanto la entrada para un procedimiento como la salida del procedimiento. La verdad que asociado a lo que estamos haciendo ahora, esto nuevo para nosotros desde hace poco, nos ha modificado mucho el bienestar y sí en los tejidos del paciente cuando uno hace terapia hiperbárica previo y postoperatorio, ¿no es cierto? Claro. Y justamente me das pie para esto que te quiero preguntar, que tiene que ver con el tipo de cirugía donde vos sentís que la terapia hiperbárica puede ser clave. Sabemos que si bien la oxigenación
abarca de forma sistémica al paciente y que, digamos, mejora su terreno biológico sin duda alguna. ¿En qué tipo de cirugía o paciente vos decís, bueno, este paciente sí o sí hagamos pre o postquirúrgico o definitivamente va a cámara después de la cirugía? Sí, vos me preguntás a mí, la verdad que esto, vuelvo a decir, me sorprendió mucho. Desde que empezamos a hablar nosotros por primera vez y que empezamos a utilizarlo, me sorprendió mucho. Entonces vos me preguntas, ¿a quién lo podés utilizar? Y la verdad que a todos. ¿Y a Me quién le encanta. beneficiaría? Y la verdad que a todos. ¿Eh? En mayor o menor medida, pero la beneficiaría a todos en cuanto al tejido, en cuanto a la recuperación, en cuanto, sobre todo, lo que he visto más ayuda es en patologías donde era uno más compleja de resolución, como son, yo te lo había comentado a vos personalmente, fístulas perianales, Sí, en abscesos perianales, abscesos en zonas como esas Fournier, que uno la verdad que es difícil de tratar, son pacientes complejos y que llevan mucho tiempo. Ahora vamos a decir, en una vesícula laparoscópica, ¿se beneficia? Sí, porque hoy la gente busca en una cirugía mini-invasiva que le quede menos cicatriz, que se recupere sí. más rápido, que vos te sientas mejor más rápidamente y puedas reinsertarte más rápidamente. Entonces, yo lo he usado y me encantaría usarlo en todas. A veces uno puede y no puede, pero vos me Claro. preguntas, pre y postoperatorio, me encantaría usarlo en todo más o menos de acuerdo a cada paciente. Y me encanta eso que decís, porque además yo siempre trato de comentar, o cuando tengo estas discusiones o estas charlas con distintos colegas y profesionales, cómo la terapia hiperbárica beneficia, digamos, ambos ejes terapéuticos del paciente. En primer lugar, como decía anteriormente, el terreno biológico, que eso que vos decías, que me encantó, lo del paciente tabágico, ¿no? Hoy se sabe la relación directa que tiene el paciente tabágico con una cicatrización inestable, ¿no? O tortuosa, o que la cirugía puede complicarse, o hay más probabilidades de una complicación cuando, en un paciente tabáquico, obeso, ni hablar, metabólico y demás. Y esto todo tiene que ver con la oxigenación. Y por Sí. otro lado, el eje terapéutico tiene que ver con el poder regenerativo de la terapia hiperbárica. Esto que vos decías, acelerar los procesos de recuperación, una cicatrización mucho más limpia y estable, disminución del dolor, todo eso tiene que ver con el poder regenerativo de la cámara y estoy muy de acuerdo con vos en que hay que utilizarlo más y que bueno, nos encantaría que todos los pacientes lo pudieran tener a disponibilidad. Es para lo que estamos trabajando y por eso, digamos, hoy estamos acá también. Sí. Sebastián, el tiempo es corto, sabes que es una breve entrevista de testimonio y nos encanta que podamos compartirlo hoy. Si hoy pudieras definir, por ejemplo, el valor de la terapia hiperbárica para un cirujano, ¿no? Particularmente, ¿no? En tu área. Hoy, ¿la sentís más como una herramienta para reducir complicaciones, acelerar la recuperación, lo que te decía un poco del poder regenerativo, o lo apuntás de forma sistémica y general? O sea, particularmente el cirujano, ¿por qué debería tener una cámara hiperbárica? Es la pregunta. Vos me preguntás, yo lo haría en forma general, como vos decís. Yo creo que deberíamos tener, y a lo mejor instituciones, tener cámara hiperbárica para previo y postoperatorio. Creo que el previo preoperatorio que uno no le da tanto corte en esto, creo que sería fundamental. Creo que el hacer una, dos, tres sesiones, depende del paciente, sería fundamental. Y a tu pregunta, yo creo que lo utilizaría en todo. Me encantaría implementarlo más, me encantaría que fuera la disponibilidad mucho mayor. Me encantaría que uno lo pudiera tener como herramienta, no porque yo no lo disponga, sino porque el paciente pueda disponerlo y por ahí una cuestión económica, que es lo que hablamos siempre, les es más difícil o tener al mayor convenios con obras sociales. Pero yo creo que la recuperación en cuanto a tejido, en cuanto a recuperación del paciente, en recuperación cardiológica, en recuperación de su oxigenación, creo que en cuanto a recuperación, uno ve si tenés un paciente que tiene cirrosis, no cirrosis, si tenés un paciente insuficiente renal. Yo creo que en todo eso la oxigenación lo mejoraría mucho porque vos cuando sale el paciente en el postoperatorio sale hipoxigenado. Cuando se Totalmente. despierta, lo que tiene falta de oxígeno no llega bien como uno le gustaría, no ser una complicación respiratoria. Y no es solamente el tejido, no es solamente la piel, sino creo que es un mundo atrás que uno lo mejoraría un montón. Creo que sería un gol estándar hacer y ayudar con hiperbárica un paciente obeso, los pacientes obesos con esas lesiones de piel que vos tenés o cuando operás uno en cirugía convencional. La verdad que el cambio que en algunos casos he tenido, por eso te digo, me gustaría implementarlo mucho más, es increíble. En una infección de una malla que vos decías antes la tenías que sacar y ahora no la saco más. Sí, Sí, perdón. totalmente, totalmente. Bueno, y yo te hago una última pregunta que por ahí es de índole un poco más personal, ¿no? Desde tu punto de vista profesional.
¿qué recomendación le darías a ese colega, no necesariamente cirujano, ese que está ahí a punto de decidirse o por ahí tiene dudas, digamos, del impacto que pueda tener en su práctica, o no está seguro ni siquiera del efecto terapéutico y el alcance que pueda tener en sus pacientes? ¿Qué recomendación le darías para que dé ese paso y se incorpore, digamos, a esta red y que además ofrezca el servicio? Yo le digo una sola palabra, que le meta para adelante. Buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. Bueno, Sebastián, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. Nosotros estamos muy conectados desde hace ya algunos años. Quedó pendiente una presentación que seguramente vamos a tener más adelante. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu disponibilidad, por siempre la disposición que tenés con nosotros. La verdad que sos un tremendo profesional de la red y siempre te tenemos en cuenta para ese tipo de cosas. Bueno, Fabricio, muchas gracias a ustedes. La verdad que para mí ustedes son un soporte muy importante y este soporte que tienen ustedes es fundamental para nosotros en esta etapa de aprendizaje que uno está aprendiendo todo el tiempo. Y la verdad que uno se siente respaldado, por eso les agradezco siempre y te agradezco en este momento. Y cada vez que tenemos contacto telefónico por ustedes, la verdad que es increíble el soporte de ustedes, ¿eh? Así que de todo el grupo, vos sos la cara visible para mí, pero de todos, por supuesto, Sí, ¿eh? así es. Todos los que están atrás, que sé que son un grupo muy importante, ¿eh? Así es, así que yo también aprovecho de agradecerle a ese equipazo que tengo conmigo, que me acompaña todo el tiempo en este tipo de acciones y eventos que, tal como decís, no tiene otro objetivo más que comunicar, educar y propagar la terapia hiperbárica, que bueno, como bien lo explicaste hoy, tiene unos resultados y una potencia terapéutica tremenda. Y Bueno, yo a creo que no tiene todos, límites. así es, así es. A todos, muchas gracias nuevamente por vernos, por ubicarnos siempre cuando hay un nuevo episodio de Ibérica Talk. En este caso, nos acompañó el doctor Sebastián Mellerberg. Un gustazo y nos seguiremos viendo. Así que hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.